Muy bien, tenemos entonces, en este caso, lo que es, los 365 días. El libro como tal, ustedes ya le dieron una ojeada. Hablábamos entonces con respecto al mismo, ¿verdad? Si dice 365 días, para ser más cultos, significa que vamos a hablar de un tema en cada día. Puede ser, por ejemplo, lunes de historia, martes de literatura, miércoles de artes plásticas, jueves de ciencias de ciencias, viernes de música, el sábado de filosofía, el domingo de religión, etcétera, porque es lo que establece, ¿verdad?, la dinámica del libro. Entonces tenemos la semana número uno, tenemos el día uno de la semana uno, presenta la historia y el alfabeto. Vamos a encontrar el día 2 de la semana siempre uno, ¿verdad? Ulises, y establece que esta parte de Ulises es con respecto a literatura. Tenemos también el día 3 de la semana uno que habla sobre las artes plásticas y las artes rupestres. Eh, y tenemos ya el día jueves, ¿verdad? Que es la ciencia y la clonación. Y tenemos en este caso música, ¿verdad? Para viernes, que son los principios fundamentales. Aquí nos habla del tono, la escala, porque en su momento dijimos, ¿verdad? Que nos va a hablar de música como tal. Y vamos a pasar al día 6, por favor, lo que es la apariencia y la realidad. Entonces, este día, pues lo va a leer Melanie y así vamos a ir rotando, ¿verdad? Un día para cada uno. Vamos a leer el día, sábado 6. Por favor, lo va a leer en este momento Melanie. Luego el siguiente lo va a leer Francisco. Por favor, ¿está claro? Sí, señor. Sí, Muy señor. bien. Sábado, día 6, semana 1, fisiología, filosofía, apariencias y realidad. A lo largo de la historia, uno de los ejes fundamentales de la filosofía ha sido la distinción entre apariencias y realidad. Fue un aspecto central en las reflexiones de los primeros pensadores, los conocidos como presocráticos, porque vivieron antes de Sócrates. Los presocráticos creían que la naturaleza fundamental de la realidad era completamente diferente a la forma de adoptaba ante ellos. Por ejemplo, un filósofo, señor, no sé si lo puede subir, es algo que estoy leyendo de. Por favor, gracias, señor. Un filósofo llamado Tales sostenía que pese a las apariencias, toda la realidad se componía en el fondo de agua. Heráclito, Heráclito creía que el mundo estaba hecho de fuego. Es más, este filósofo afirmaba que todo estaba en constante movimiento. Otro pensador, Parmenides, insistía en que nada se movía en realidad, de forma que cualquier movimiento era solo una ilusión. Los presocráticos consideraron muy en serio la posibilidad que toda la realidad estuviera constituida en el fondo por una sustancia más básica y sospechaban que la observación diaria y carente de crítica solía ofrecernos una imagen engañosa del mundo. Por ello, su pensamiento no solo se consideraba la base de la filosofía, sino también recuperar de la ciencia moderna
Muchos de los filósofos posteriores, entre ellos Pla- Pla- Platón, Spinoza y Leibniz, continuaron esta tradición y formalizaron modelos alternativos de realidad, asegurando que estaban más cerca de la verdad que a través de una visión moderna y marcada por el sentido común del mundo. La Torah, la Torah. La Torah es el nombre que porque lo general se le da a los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, también conocidos como los 5 libros de Moisés. Los cristianos los denominan Antiguo Testamento. La palabra Torah también sirve para denominar a la totalidad de la ley judía, que comprende varios textos, así como una tradición oral. Los 5 libros de Moisés son la base de las 613 leyes que rigen la fe judía. Amén amén de los 5 de las 3 grandes religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islam. Son los siguientes: Génesis, Génesis cuenta la historia de la creencia y la de los israelitas, Abraham, Isaac, Jacob y sus familiares. Éxodo narra el éxodo de Egipto a Canaán, incluye el momento en el que Moisés recibe los 10 mandamientos. Levítico contiene las reglas y prácticas del culto. Número la relata el viaje de los israelitas al desierto. Deuteronomio consiste en una serie de sermones que escribió Moisés en los momentos finales de su vida y que cuenta la historia de los israelitas y sus enseñanzas éticas. Tradicionalmente, se cree que los 5 libros fueron entregados a Moisés en los montes Sinaí. Otras teorías aseguran que el libro de la Torah tuvo lugar ahí, pero el proceso de la revelación continuó a lo largo de la vida de Moisés. Históricamente, los arqueólogos sostienen que la Torah fue escrita en algún momento en el siglo V y, ay, señor, no recuerdo cuál es el siglo que sigue. Siglo X y Ah, siglo siglo X, 6. no, en el siglo antes de Cristo, los defensores de la hipótesis documental que para los judíos ortodoxos constituyen una herejía. Asegura que los 5 libros originales provienen de 4 fuentes que con el libro fueron resumidas en una por un quinto autor o escriba. Los argumentos a favor de esta teoría pasan por los múltiples nombres que se usan para referirse a Dios, los distintos estilos literarios y la repetición de algunas historias. Desde sus inicios, la Torá vino acompañada por una tradición oral necesaria para entenderla de verdad, pese a que se consideraba blasfemo dejar por escrito esa tradición oral. A la postre se demostró imprescindible, lo que dio origen a la misma. Más adelante, los rabinos examinaron y debatieron ambos textos y se escribió el Talmud para recoger todos sus puntos de vista. La tradición judía era el texto de la Torah, que fuente de innumerables leyes y costumbres. Los rabinos dedicados
al estudio pasan sus vidas analizando lingüísticamente cada palabra para obtener su significado. Otros datos de interés, los pergaminos de la Torá escritos a mano en hebreo contiene 304.805 letras. Transcribirlos de este modo puede llevar más de un año. Además, si se comete si se comete el más mínimo error, todo el pergamino se considera inútil. Muy bien, entonces nosotros pudimos observar ya, ¿verdad? Cómo se establece, les decía, la dinámica. Aquí, día 6, hablábamos entonces de filosofía. Tenemos entonces la apariencia y la realidad como tal. Dime, Melanie. Señor, disculpe que la interrumpa. Fíjese que yo tenía una duda porque mañana va a haber entrega de notas, pero va a ser en la mañana, ¿verdad? ¿Va a haber clases por la tarde? Yo imagino que sí. ¿Se recuerdan, por ejemplo, que aquel día que fue la mañana deportiva, ahora sí que en la mañana tuvimos clase en la tarde? Y ahorita imagino que la actividad que vamos a tener, por ejemplo, de la mañana, o sea, solo cubre la mañana y ya en la tarde ustedes van a estar conectados como siempre. Ah, muy bien. Sí, solo era esa la duda, señor. Está Perdón. bien, no hay ningún problema. De todas formas, por favor, estar pendiente. En este caso, pues yo voy a preguntar, si a mí se me indica, por ejemplo, que vamos a trabajar, entonces, pues yo voy a estar acá presente. Pero si usted me dice, por ejemplo, si a mí me dicen en la mañana que no, yo voy a pedir favor al ingeniero Moisés que les indique, que les avise más que todo. Sí, gracias, señor. Muy bien. Dime, Alex. Señor, perdone la molestia, hasta ahorita recordé que teníamos que mandar el audio. Entonces, fíjese que no sé si yo lo grabé en PowerPoint, pero no sé si todavía lo puedo mandar. Sí, vuelve a modificar tu Ok. tarea de lo que puedes hacer o solo suma, agrega, tienes por ejemplo tu audio, lo vas a subir a tu Drive, colocas por ejemplo el enlace, hay una hoja, lo copias y lo pegas ahí y solo agregas esa hoja. Ah, bueno. O porque también puedo subir el documento de PowerPoint, ¿verdad? Sí, también si te lo permite, sí. Ah, bueno, De entonces hecho, sí. te permite, creo que también solo el audio. En algún momento ustedes tienen que intentar ver cómo subir, porque yo tengo establecido, digamos, para algunas tareas subir cualquier tipo de documento. Entonces ahí pueden ustedes enviar esa forma. Ah, bueno, gracias, señor, muy amable. Muy bien. Les decía entonces, ¿verdad? Cómo venía desarrollándose esta lectura. Aquí en apariencia la realidad establece, ¿verdad? Que es una realidad y que es una ilusión, pero esto solo lo describe en forma de que lo presenta una filosofía en general. La filosofía está establecido por Sócrates, por Platón. Aquí hablaban, ¿verdad? Los nombres, por ejemplo, está Heráclito, está Tales de Mileto, les decía Sócrates, tenemos también a Parmenides, teníamos también aquí a Platón, Espinosa y Leibniz, y ellos pues fueron filósofos importantes que ya en algún momento ustedes van a conocer cuando lleven un curso de filosofía como tal. Luego hablamos de la Torá. La Torá pues son los 5 libros de Moisés establecidos en algún momento en el Antiguo Testamento. Hay algunas personas que se basan, ¿verdad? Solamente en el Antiguo Testamento y la Torá pues es un elemento fundamental para ellos como para nosotros la Biblia, ¿verdad? Establecerla desde los dos libros o las dos divisiones primordiales, el Antiguo, ¿verdad? Que es como tal antes de Jesús y el Nuevo Testamento que comienza como tal, ¿verdad? Con la vida de Jesucristo. Entonces ahí el fin primordial de la lectura, como su nombre indica, vuelvo a repetir, es que un día nos lleve, ¿verdad? En algún momento, pues elementos indispensables. A eso se debe como. Ahora vamos a continuar. Me parece que todavía nos da tiempecito de leer otro elemento caos.
Entonces tenemos el código de las leyes de Hammurabi, por favor. Melanie. Está bien, señor. Gracias. El código de leyes de... ¿Cómo es el nombre, señor? Hammurabi, no. Hammurabi, solo así, Hammurabi. Hammurabi. El código de leyes de Hammurabi. Hammurabi fue un rey de la Babilonia, una civilización antigua que floreció en la región que ahora ocupa Irak. Gobernó de 1792 a 1750. A.C.Y. Conquistó varias naciones rivales, pero es famoso sobre todo por el primer legislador de la historia acerca del final de su reino. Jambir promulgó uno de los primeros códigos legales escritos de los que ha quedado constancia histórica, del que emanaban los preceptos que debía cumplir los ciudadanos y los castigos que conllevaría desobedecerlos en el mismo. El concepto de leyes aplicables a todo el mundo era una novedad desconocida en esa época, en la que la mayoría de las sociedades se regían únicamente de los antojos de gobernantes déspotas. El código era, sin embargo, extremadamente cruel para nuestros estándares modernos. Hammurabi conquistaba con la pena de muerte incluso las infracciones más leves, que las mujeres entraran en una taberna, que los hombres dieran refugio a esclavos huidos o que las esposas abandonaran a sus maridos sin un buen motivo. Vamos a dejarlo ahí, Melanie. Muchas gracias. Está bien, señor. En este caso, ¿verdad? El código Hammurabi. Aquí, no olviden, vamos a hacer también, ¿verdad? Aunque no querramos, dentro de una lectura se hace el repaso de todas las palabras. Cuando encontremos AC significa, Melanie, antes de Cristo, y si dijera D y C, es después de Cristo, para que siempre vayas identificándolo. Y Bueno, sí. Lo que pasaba, ¿verdad? En relación a Alex, o sea, cuando vemos números romanos, ¿verdad? Tenemos que identificar esa numeración como tal. Muy bien, que tengan una feliz y bendecida tarde. Primero Dios, nos escuchamos el día de mañana. De no ser así, pues estoy segura que algún compañero les pueda notificar. ¿Está claro? Feliz tarde, señor. Nos vemos. Adiós, señor. Cuídese. Igualmente.